Mi nombre es Andy García, me correspondió el tema Sistema de monitoreo y control de la estabilidad de taludes en suelos y en rocas. Quise iniciar con una pequeña introducción. Cuando se presentan signos de inestabilidad en un talud o cuando se precisa controlar el comportamiento de un talud frente a la estabilidad, se recurre a la instrumentación o auscultación del talud y su entorno a fin de obtener información sobre el comportamiento del mismo y las características del movimiento, como la velocidad, pauta de los desplazamientos, situación de las superficies de ruptura y presiones de agua, etc. Un pequeño objetivo dice: el control de la velocidad del movimiento permite conocer el modelo de comportamiento y tomar decisiones referentes a su estabilización. En ocasiones se puede predecir aproximadamente cuándo tendrá lugar a la ruptura en base al registro de la curva desplazamiento-tiempo y su extrapolación en el tiempo. Condiciones de aplicación. Para llevar a cabo la auscultación de un talud es necesario la selección de las magnitudes a medir de los puntos de medida, instrumentos adecuados, correctamente instalados y registro e interpretación de las medidas. La instrumentación permite comprobar el comportamiento del talud y verificar los modelos y análisis de estabilidad realizados. Otra de las condiciones, previamente a los trabajos de instrumentación, es necesario conocer las características y propiedades de los materiales que forman el talud mediante un estudio previo con observaciones de campo, toma de datos, realización de ensayos de laboratorio, análisis de estabilidad, etc. Otra condición es las magnitudes que habitualmente se miden en los trabajos de auscultación son movimientos superficiales, movimientos en el interior del terreno, movimientos de apertura, de grietas entre los bloques y presiones intersticiales y sus variaciones. Métodos empleados. Técnicas y métodos para medida de magnitudes. Medidas de desplazamiento en superficie y en el interior del terreno. Permite detectar el movimiento de una zona determinada del talud o de todo el conjunto y conocer las direcciones y velocidad del mismo. Los sistemas de medida de desplazamiento en superficie estarán condicionados por precisión que se pretende y por la magnitud de los movimientos. Algunos métodos empleados: los movimientos en el interior se miden con inclinómetros y extensómetros. Los inclinómetros miden la desviación o inclinación del sondeo en dos direcciones a ángulos rectos, proporcionando curvas de desplazamiento cuya inflexión denota la situación de los planos. Los extensómetros miden movimientos relativos entre la boca del sondeo y uno o varios puestos situados en el interior. Métodos empleados. Medida de las presiones intersticiales. La medida de las presiones intersticiales en el interior del talud se lleva a cabo mediante la instalación de piezómetros en sondeo o pozos de reconocimiento. Todo lo anterior solicita el empleo de programas de ordenador, los cuales permiten la modelización detallada y el análisis de la ruptura del comportamiento de las laderas en suelos y rocas. Algunos de estos programas son FLAC, UDEC, Soil, Plaxis, Patchet 2, Rockfile, Rotomac, etc.
permite el análisis de casos complejos y de una gran variedad de condiciones hidrogeológicas, tensionales, etc., modelizándose también las medidas de estabilización. Otro método que se emplea es las características y velocidad del movimiento, depende del tipo de proceso, pendiente de la ladera, contenido de agua de los materiales, etc. Los datos de la velocidad son necesarios para el diseño de medidas correctoras o mitigadoras. Las medidas de los desplazamientos y de la velocidad del movimiento puede llevarse a cabo mediante instrumentación en superficie y en profundidad. Los piezómetros proporcionan la situación de los niveles piezométricos y las presiones de agua en los niveles que se han instalado. Para conocer las presiones actuando sobre la superficie de ruptura, estos deben instalarse en el plano de deslizamiento o inmediatamente encima. Sistema de alarma consiste en la instalación de diversos sistemas o instrumentos en superficie o en profundidad, con la finalidad de detectar movimientos o medir determinados parámetros relacionados con los movimientos. Los más frecuentes son instalación de inclinómetros y piezómetros en deslizamientos o en laderas cuya inestabilidad supone riesgos importantes, por ejemplo en zonas urbanizadas. Instalación de redes de cable en laderas, rocas o peligro de desprendimientos. Sistema de alarma. Dice, el primer caso debe ser establecido los valores tolerables de desplazamientos en caso de inclinómetros o altura del agua en los piezómetros, a partir de los cuales se considera que los movimientos son peligrosos o que se puede producir la aceleración de los mismos. Es muy importante realizar correctamente la toma de datos, preferiblemente automática, y la interpretación de las medidas obtenidas, y las decisiones deben basarse en juicios de expertos. En base a las medidas de los niveles piezométricos pueden establecerse correlaciones con las precipitaciones, lo que ayuda a definir los niveles o umbrales de alarma en relación a precipitaciones máximas horarias o diarias o precipitaciones acumuladas durante días o semanas. Medidas o métodos de estabilización en taludes. Algunos de los métodos más usados para la estabilización de taludes son modificación de la geometría, medidas de drenaje, elementos estructurales resistentes, muros u otros elementos de contención, medidas de protección superficiales. Modificación de la geometría. Con la modificación de la geometría del talud se logra redistribuir las fuerzas relacionadas al peso de los materiales y se obtiene una nueva configuración más estable. Hay diferentes formas de realizar la modificación geométrica de los taludes. Se puede disminuir la inclinación del talud, como lo vemos en la imagen. Modificación de la geometría. Se elimina el peso de la cabeza del talud. Descabezamiento se le llama esto. Como vemos en la imagen de izquierda a derecha, vemos la parte que está con color. Esa es la cabeza del talud. Esa cabeza se retira para disminuirle el peso. Se puede incrementar el peso al pie del talud, como se ve también aquí en la primera imagen. Se le adiciona peso. Y también con tacones, rellenos o escolleras, como se ve en la segunda imagen. Medida de drenaje. Este método suele ser el más empleado debido a que representa costos muy reducidos
en comparación con otras medidas de estabilización de taludes. Las medidas de drenaje pueden ser superficiales o profundas. Como vemos en la imagen, tenemos un drenaje superficial y tenemos también dos tubos conectados entre sí que también cumplen la función de drenaje. Elementos estructurales resistentes. Tiene como objetivo aumentar la resistencia al corte del material mediante el uso de elementos que incrementan la resistencia del terreno en la superficie de ruptura, pilotes o micropilotes, elementos que incrementan las fuerzas tangenciales de rozamiento en la superficie de ruptura, anclajes y muros anclados. En la primera imagen de izquierda a derecha vemos el muro y los anclajes del talud. Y en la segunda imagen vemos el pilote y el anclaje. La bibliografía. Muchas gracias, ingeniera. Y ahí le envío con la grabación las diapositivas porque algunas imágenes en mi teléfono no se ven. Entonces lo voy a subir a YouTube porque no sé cómo más enviárselo porque pesa mucho el video. Y pues nada, de antemano gracias por la oportunidad y usted disculpe.